Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos ustedes una vez más, agradecidos con nuestro buen Dios por estos tiempos, estos espacios que el Señor en su amor y en su misericordia nos concede para que juntos crezcamos en este precioso conocimiento, juntos podamos ir entendiendo el destino y el propósito para el cual Dios nos ha llamado a nosotros, para el cual Dios nos ha creado. Reciban todos en esta tarde una palabra de ánimo, de aliento, de fuerza, de fortaleza de parte de nuestro Señor. Un saludo cordial para toda la iglesia que se reúne allá en cada una de sus casas. Que este sea un tiempo precioso, que este sea una tarde maravillosa en el Señor. Que podamos estar atentos a lo que Dios una y otra vez nos ha venido hablando por su palabra. Que podamos nosotros estar abrazando el deseo, el anhelo y la intención de este Padre maravilloso y precioso, cuando cada tarde nos habla a nosotros a través y por medio de su palabra. Bueno, muy bien, entonces mientras nos vamos sumando a esta transmisión, vamos a disponer nuestras vidas, nuestros corazones, vamos a pedirle a nuestro buen Dios eterno, maravilloso, que nos dé la alegría de poder estar viendo, de poder estar escuchando y de poder estar entendiendo, como ayer el Señor nos está hablando por su palabra, todo lo que tiene que ver con el corazón de nuestro Padre glorioso y maravilloso. Entonces vamos a estar dándole gracias al Señor, vamos a pedirle a su precioso y glorioso Espíritu que nos guíe, que nos dirija y que, como el Señor dijo en su palabra, seamos conducidos a toda la verdad. Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa tarde, Dios eterno de los cielos. Gracias por tu amor, por tu bendición. Gracias por tu cariño, Padre, por tu bondad y por tu fidelidad. Padre, que nos des la alegría, Señor, en esta tarde de poder estar abrazando, Señor, todo lo que tiene que ver contigo. Que tú abras, Señor, los ojos de nuestro entendimiento. Que tú, Señor, nos des corazones, Padre, Señor, abiertos para ti, bendito Padre Celestial. Que nos des la alegría, Señor, de poder comprender lo que en Cristo Jesús tú nos has entregado ya, bendito Dios eterno de la gloria. Padre, gracias por cada vida, por cada hogar, por cada familia. Gracias por cada persona, Señor, que tarde tras tarde, Padre, tú, Señor, en tu amor y bondad permite, Señor, que pueda estar atento y atenta a estos tiempos y a estos momentos, bendito Dios eterno de los cielos. Padre, que nos guardes, que nos des, Señor, en esta maravillosa tarde, espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de tu palabra, y que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, bendito Dios eterno de la gloria. Gracias, Señor, te damos a ti en esta preciosa tarde, Padre. Gracias por estar cada día pendiente de cada uno de nosotros, por conducirnos al corazón tuyo, Dios glorioso y eterno. Padre, que nuestros corazones se conviertan, Señor, en casas, en habitaciones para ti, bendito Padre Celestial. Y que esta palabra, Señor, corra, que esta palabra sea glorificada y que esta palabra, Señor, nos traiga luz y entendimiento y nos des la alegría de poder estar abrazando, Dios eterno de los cielos, ese deseo y ese anhelo tuyo por cada uno de nosotros, bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, por todo tu amor, gracias por todo lo que estás obrando y haciendo a favor de cada una de nuestras vidas, y danos la alegría, Señor, de poder estar abrazando, guardando y protegiendo tu palabra en nuestros corazones, y de poderla estar caminando, Señor, y siendo una expresión, Padre, en tiempo real de tu amor, de tu cariño, de tu misericordia y de tu bondad, bendito Padre Celestial. Quedamos muy agradecidos contigo, Señor, en esta tarde, en el glorioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Rey eterno en gloria. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes nuevamente para todas las personas, aquellos que se han venido sumando a esta transmisión. Una palabra de gratitud primeramente a nuestro Señor y desde luego a cada uno de ustedes por tener estos tiempos y corresponder realmente a esta invitación maravillosa que Dios en su amor y en su misericordia nos da a cada uno de nosotros. Muy bien, quiero que me acompañe por favor a la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Colosenses en el capítulo número 2. Y vamos a estar viendo del verso número 1 al verso número 7. Colosenses capítulo 2, verso 1 al 7. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La palabra del Señor está bendecida. Muy bien. Ayer el Señor nos estaba dando la alegría de poder entender lo importante de lo que tiene que ver. Nos decía el Señor que este es un tiempo donde necesitamos ser conscientes de la importancia, de lo vital de estar escuchando al Señor. Pero nos mostró el Señor que esto de oír es totalmente todo un mover del Espíritu de Dios al interior del corazón de nosotros, sus hijos. Y veíamos por allá en Marcos capítulo 4, solamente para que usted lo pueda recordar, en el verso 23 al 25, donde el Señor dijo: si alguno tiene oídos para oír, que oiga. O sea, si hay un tiempo vital en la actualidad donde la iglesia necesite realmente estar caminando y respirando este tipo de palabra que es la intención del corazón del Señor, creo, iglesia hermosa de Dios, que este es el momento establecido por Dios para que nosotros lo estemos escuchando. Ahora, el deseo de Dios es que todos realmente pudieran estarlo escuchando, pero el Señor es enfático en su palabra, y a través de ese texto que nos daban ayer a través de Marcos capítulo 4, verso 23, el Señor nos dejó claro que todos, aunque el deseo de Dios es que sean todos los que lo estén escuchando, realmente son algunos los que tienen oídos atentos, abiertos, son como una antenita, que están deseosos por lo que el Señor realmente está hablando. Pues son una antenita que están realmente dispuestos y abiertos a la palabra y a la instrucción de nuestro Padre glorioso y maravilloso. Entonces, por eso la invitación, aunque el Señor habla de todos, realmente son algunos los que van a poder tomar esta palabra, los que van a poder oír, los que van a poder ver, y recuerda, los que van a poder entender con el corazón las palabras del Dios Todopoderoso. Y nos dimos cuenta la importancia de la expresión de mirad cómo oís, porque cuando una persona está escuchando algo, inmediatamente, físicamente hablando, su cerebro inmediatamente proyecta una imagen. Pero en el pueblo de Dios, en el mover del Señor con nosotros, el deseo de Dios no es que nosotros proyectemos solamente una imagen, sino que nosotros podamos estar teniendo y recibiendo y abrazando una palabra revelada, una palabra que le traiga claridad a nuestros corazones, una palabra que le traiga realmente dirección a cada una de nuestras vidas, corrección si fuera el caso, actitudes y comportamientos de cada uno de nosotros referente al Señor, para que nosotros podamos estar entonces mostrando y manifestando a ese ser precioso y a ese ser maravilloso. Entonces nos decía el Señor que cada vez que nosotros lo oímos, se nos aplica a nosotros una medida, y esa medida y esa añadidura es la medida de Cristo, y el Señor lo que hace es añadirnos cada vez más y más de su precioso Hijo Jesucristo. Entonces el deseo de Dios es que nosotros podamos ir teniendo claridad referente a este asunto, preciosa iglesia del Señor. Bueno, muy bien, esto como para que podamos recordar un poco acerca de lo que el Señor nos estaba enfatizando ayer a nosotros en la tarde. Estos versículos de Colosenses, capítulo número 2, los 7 versículos que nosotros leímos, tienen realmente contenidos, una riqueza extraordinaria, una riqueza espiritual. El apóstol Pablo nunca pudo ir a esta iglesia realmente, sí, en persona, pero tenía una carga en el buen sentido de la palabra en su corazón, como en cualquier de las iglesias donde Dios le permitió estar y de los lugares donde Dios le permitió estar. El deseo era para que la gente entendiera lo que en Cristo Jesús cada uno de ellos habían recibido. El llamado de este ser tan precioso como nuestro Señor. El deseo de Pablo era que ellos pudieran estar abrazando todo esto y que pudieran estar caminando en lo que el Padre les había encomendado
y en lo que el Padre les había asignado a cada una de sus vidas. Entonces, realmente no pudo estar en Colosas, pero tiene una carga en el corazón. Y como lo vimos nosotros allí expresado en estos textos, el Señor dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y hacíamos hincapié sobre cuando muchas veces nosotros, referente al Señor, o a través de tiempos como estos, a través de la palabra del Señor, nosotros tenemos algo en el corazón que quisiéramos que sucediera. Que como, Señor, qué rico, Padre, poder estar realmente creciendo en este conocimiento. Qué bueno sería, Señor, ser una persona enamorada y apasionada. Señor, dame entendimiento, Señor Dios de los cielos, para esto. Y nos hizo entender el Señor que esto es especial del corazón del Señor, que nosotros lo podamos estar pensando o que lo podamos estar colocando muchas veces en nuestros apuntes. Allí cuando se está transmitiendo la palabra, muchas veces yo leo cosas especiales del corazón del Señor a través de cada uno de ustedes y no dejen de hacerlo. Pero ahora la demanda del Señor es que no solamente nos quedemos solamente en estos apuntes, sino que nosotros podamos estar experimentando y que podamos estar respirando esto que está en el corazón del Señor y que muchas veces llega a cada una de sus vidas. Entonces, no solamente es tener el buen deseo de que Dios nos dé entendimiento, sino tener la claridad de qué es lo que implica, de qué es lo que se trata, que el Señor a nosotros nos dé entendimiento y que el Señor a nosotros nos abra los ojos del Espíritu, nos abra los oídos espirituales y un corazón espiritual para que nosotros podamos estar no solamente disfrutando y deleitándonos en estos tiempos con el Señor, sino de poder tener una palabra clara y precisa del corazón del Señor en estos tiempos tan complicados y difíciles, para que no haya nada ni nadie que nos saque a nosotros, que nos distraiga a nosotros, y para que no estemos hablando cosas que solamente nos imaginamos, que nos parecen bonitas, sino por el contrario que estemos hablando de acuerdo al corazón de nuestro Dios eterno en gloria. Muy bien, iglesia. Entonces, decíamos que cuando Dios nos abre a nosotros los oídos espirituales, entonces los ojos espirituales son abiertos. Y cuando los ojos espirituales son abiertos, inmediatamente entonces el corazón del creyente se abre, y le estoy hablando de la parte espiritual. Ojos espirituales que se abren, oídos espirituales que se abren, ojos espirituales que se abren para estar viendo y contemplando la grandeza del Señor, lo que el Señor anhela, y un corazón que se va abriendo también para poder ir entendiendo el destino y el propósito para el cual cada uno de nosotros fuimos creados y establecidos sobre la faz de la tierra. Y cuando nosotros tenemos entonces una palabra en el corazón de parte de nuestro Señor, ahora la boca lo que hace es verbalizar lo que el Señor nos está hablando a cada una de nuestras vidas. Lo vimos ayer en la vida del profeta Jeremías, y dijimos que cuando Dios quiere transformar un corazón, lo que Dios hace es hablarle a esa persona. Y lo que hace el Señor es hablarle la palabra de Dios, porque no puede existir una transformación al interior del corazón de cada uno de nosotros fuera de lo que nosotros oímos de los labios de nuestro Señor, por medio y a través de su palabra. Entonces, el oído se abre, el ojo inmediatamente se abre para poder estar acorde a lo que el Señor desea, y el corazón se abre para nosotros estar entendiendo como Dios quiere que nosotros entendamos. Entonces, cuando los ojos se abren, producto de haber oído, porque recuerda, se escucha al Señor, y entonces los ojos espirituales se abren. Y cuando los ojos espirituales se abren, el mí de cada uno de nosotros se cambia por el su del corazón de nuestro Señor. Quiero repetirlo una vez más para que pueda quedar esto claro en nuestros corazones. Cuando nosotros oímos al Señor, los ojos espirituales se abren. Y cuando los ojos espirituales se abren, el mí de cada uno de nosotros, ese mí es suyo, que tiene que ver con nuestro egoísmo de pronto, con nuestra
orgullo, nuestra altivez, nuestra vanagloria, se va a cambiar por el su o por los su del Señor. Entonces necesitamos estar entendiendo todo esto. No hay nada más grande, iglesia, escúchalo por favor, no hay nada más grande en una vida en que se puedan estar alumbrando los ojos del entendimiento. Ahora recuerda, ¿cómo afectaría nuestras vidas personalmente y cómo afectaría nuestro entorno cuando nosotros se nos alumbren los ojos del entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento? Piensa en esto por un instante. ¿Cómo serían afectadas nuestras vidas propias cuando los ojos de nuestro entendimiento se abran? Pero ¿cómo serían afectadas las demás otras personas en torno a nosotros cuando esos ojos espirituales se abran, producto de haberlo oído a Él? Y para oírlo a Él, nosotros necesitamos ser conscientes de pasar tiempos, de tomar momentos realmente a solas con el Señor. Necesitamos ser conscientes de poder estar meditando en su palabra. Ahora, nos recordaban ayer también que cuando nosotros oímos al Señor, recuerda, los ojos se abren. Pero cuando los ojos se abren, si nosotros le estamos pidiendo entendimiento al Señor y le estamos diciendo al Señor en nuestros comentarios, Señor, abre los ojos por favor de mi espíritu, que es algo especial del corazón de Dios realmente, y no puedes dejar de seguir pidiendo y rogando por ello. Pero la pregunta es, el estar pidiendo nosotros que el Señor nos dé entendimiento, el estar pidiendo nosotros que se nos abran los ojos del espíritu, es para que el Señor ahora nos pueda proyectar a nosotros ya no una imagen y no se quede como imaginación en nuestras vidas, sino que ahora que el Señor nos está a nosotros hablando y nosotros oyéndole, los ojos del Espíritu se van abriendo para que nosotros podamos estar viendo y contemplando solo lo que en el corazón del Padre tiene peso. Entonces, en otras palabras, si estás pidiendo que los oídos del Espíritu se abran, la pregunta es, ¿quisieras estar escuchando lo que el Padre te quiere hablar? ¿O todavía estoy abrazando lo que yo quiero escuchar, lo que a mí me gustaría escuchar? Si le estoy pidiendo al Señor que abra los ojos de mi espíritu, la pregunta es, ¿quieres estar viendo lo que solamente tiene peso en el corazón del Padre? ¿O todavía estás aferrado a lo que tú quieres ver? Igualmente en el corazón, iglesia. Si el Señor nos abre el corazón, no el músculo, sino el hombre interior, la parte espiritual. La pregunta es esta tarde para nosotros. ¿Quisieras tú entender como Dios desea que cada uno de nosotros entendamos lo que el Señor tiene realmente en su corazón? Y nosotros necesitamos ser duros con los motivos del corazón referente a estos aspectos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo yo evidenciar en el día a día que mis ojos espirituales son abiertos? Porque decirlo es fácil, ¿sí? Decir que tenemos oídos abiertos al Señor, ojos espirituales al Señor y corazón espiritual al Señor, decirlo puede sonar muy fácil. Pero, ¿cómo se puede evidenciar que el oído espiritual se está abriendo, que los ojos espirituales se están abriendo y que el corazón espiritualmente hablando se está abriendo? Entonces hablábamos acerca de lo que tiene que ver con autoridad espiritual y nos dimos cuenta que es un reconocimiento que se da por la visión que de Dios otras personas ven en nosotros. O sea, la pregunta es, ¿qué está viendo la gente en nosotros referente a Dios cuando nosotros decimos que lo oímos? ¿Qué está viendo la gente referente a nosotros? ¿Sí? En nosotros de parte del Señor, cuando nosotros decimos que estamos viendo o que lo estamos entendiendo con el corazón y en el corazón. Entonces, ¿cuándo se establece una autoridad espiritual en una vida? Se establece autoridad espiritual en un corazón cuando hay un reconocimiento de la gente de afuera, del entendimiento que nosotros estamos recibiendo de parte del Señor, de lo que nosotros estamos abrazando de parte de Dios, de la visión que de Dios cada uno de nosotros estamos recibiendo y estamos percibiendo. Entonces, cuando oímos a Dios,
se nos abren los ojos del entendimiento, no lo puedes olvidar, cuando lo oímos, se nos abren los ojos del entendimiento, pero cuando nosotros no lo escuchamos, entonces desde luego los ojos del entendimiento, los ojos del espíritu no se abren, y ahí es donde nosotros nos empezamos a imaginar cosas, a ver cosas totalmente difusas, a ver cosas que nada tienen que ver con el corazón del Señor. Entonces, una vez más, cuando nosotros oímos al Señor, se nos abren los ojos del entendimiento. Pero cuando nosotros no lo oímos, el corazón cae, escúchame, o la mente cae en algo que tiene que ver con imaginación o en algo que tiene que ver con ignorancia. Y muchas veces cuando se cae allí, es muy complicado salir de esos estados. Es muy difícil salir de esos estados de ignorancia y salir de esos estados de pesadez espiritual. Sí, es muy complicado. ¿Por qué? Porque ya mi vida la estoy manejando es a través de mi imaginación y no a través de la revelación, de la iluminación que el Señor anhela y que el Señor desea. Muy bien, todo esto nos va llevando a nosotros a ir creciendo en esta fe. Pero la fe, dijimos, como dice el Señor en su palabra, es la que viene por el oír, y el oír viene por la palabra del Señor. Y decíamos que la fe es un trasplante de la visión de Dios a nuestro espíritu. ¿Te acuerdas? Eso nos lo hablaba ayer el Señor. ¿Qué es la fe? Es un trasplante de la visión de Dios en nuestro espíritu. Entonces, quiero aquí continuar avanzando con lo que el Señor, todo esto que te estaba diciendo, fue algo que el Señor ayer nos estaba hablando a nosotros. Entonces, quiero iniciar aquí con lo que el Señor tiene esta tarde para nuestras vidas. Entonces, tenemos fe. Solamente va a ser real en nosotros de tener fe en nuestras vidas cuando vemos lo que solo tiene peso en el corazón del Señor, lo que existe solamente para Dios. Una vez más, ¿cómo sé yo o cuándo sé yo que tengo la fe de Dios en mi vida? Entonces nosotros tenemos fe de Dios cuando vemos lo que existe, lo que solamente existe para Dios. Y cuando uno conoce por la palabra el carácter de Dios el Padre, nosotros nos damos cuenta que el Padre solamente está interesado en la persona maravillosa de su Hijo Jesucristo. Recuerda allá en Mateo 3:17, cuando Jesús es bautizado en el Jordán por Juan Bautista, cuando Él sale de allí de las aguas, dice la palabra que se abrieron los cielos, que una voz vino, que el Espíritu Santo descendió en forma corporal allí sobre la humanidad de Jesús, y que esa voz dijo: este es mi Hijo amado, en el que yo tengo complacencia. Esta misma voz ahora en Mateo 17, en el monte Tabor, en el monte de la transfiguración, recuerden ese momento, cuando se le aparece Moisés y Elías, están allí con el Señor, y Pedro está viendo esa experiencia. Una voz del cielo, la misma voz de Mateo 3:17, vino y dijo: este es mi Hijo amado, en el que yo tengo complacencia, a Él oíd. Entonces, por eso estamos afirmando esta declaración. Sí, esto que el Señor nos está diciendo a nosotros. Tenemos fe cuando vemos lo que solamente existe para Dios. Y ya nos dimos cuenta que lo único que existe para Dios el Padre es la vida maravillosa de su precioso Hijo Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria. Entonces déjame decirte que una vida va creciendo y va siendo fortalecida, porque ¿qué es lo que esa persona está viendo? Lo que solamente existe para nuestro Dios. Una persona, espiritualmente hablando, va siendo fortalecida y va creciendo espiritualmente en el Señor solamente, únicamente, cuando lo que está viendo esa persona, cuando lo que está oyendo esa persona, cuando lo que está entendiendo esa persona en su corazón solamente existe en el corazón de Dios y solamente existe para Él. Entonces, por eso, si yo deseo oír al Señor, Señor, ábreme los oídos espirituales. La pregunta es: ¿te estás dando cuenta esta tarde, por lo que el Señor nos está diciendo, que lo único que el Padre nos permitirá escuchar a nosotros
es lo que existe para Dios, lo que es real en el corazón de Él. Y solamente su Hijo. O sea que cuando el Padre le habla a una vida, le habla todo lo que tiene que ver con su Hijo. La pregunta es, ¿quiero estar escuchando todo el tiempo eso? Porque es lo que solamente existe para Dios. Lo mismo a la hora de, Señor, abre los ojos de mi entendimiento. La pregunta es, ¿te estás dando cuenta que el Padre solamente está interesado en mostrarte a ti y a mí la vida y el carácter de su Hijo? ¿Por qué, iglesia? Porque esto es lo que solamente existe para Dios. Para Dios no existen muchas cosas. Para Dios solamente existe su Hijo. El Hijo es el Hijo de su complacencia. El Hijo es lo que le trae gozo al Padre. El Hijo es lo que le trae complacencia a ese Padre. Por eso a la hora de oír, el Padre lo único que quiere que escuches es al Señor. A la hora de ver, el Padre lo único que quiere que tú veas es a su Hijo Jesucristo. Pero a la hora de entender, el Padre lo único que tú deseas que entiendas es a su Hijo Jesucristo. Por eso lo que el Señor nos hablaba allí en Colosenses capítulo número 2, dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Bendita su palabra. Entonces, no puedes estar soltando esto, preciosa iglesia del Señor. Cuando una vida experimenta el poder que hay en la obra de la cruz, esa vida solamente va a ver lo que existe para el Señor. Escúchalo, por favor. Cuando una persona se expone frente a la presencia de Dios y el Espíritu le muestra y le revela la obra de la cruz, y cuando una persona experimenta el poder de la cruz, esa persona lo único que esa persona va a ver es lo que existe solamente para Dios. Y una vez más, ¿qué es lo que existe que tiene peso para el Señor? Sino solamente su Hijo. Entonces, cuando yo estoy delante del Señor y me expongo en su presencia, y el Señor me da la alegría de contemplar la obra de su Hijo en la cruz del Calvario, el poder de esa obra gloriosa, veremos solo, escúchame, veremos solo lo que tiene peso en el corazón del Señor, lo que tiene validez, lo que existe para Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nosotros vamos experimentando esto, cuando oímos a Dios, recuerda, ¿qué es lo que se abre? Los ojos de nuestro entendimiento. Y cuando se nos abren los ojos de nuestro entendimiento, ¿qué es lo que va desapareciendo? La ignorancia, y va desapareciendo nuestra imaginación. ¿Y qué va haciendo el Señor? Va abriendo nuestro corazón. ¿Para qué? Para instalar sus palabras en nosotros. Y cuando sus palabras las instalan en el corazón, la boca verbaliza lo que está en el corazón. Porque el Señor dijo en la palabra, de la abundancia del corazón es que habla la boca. Entonces, cuando nosotros estamos delante del Señor, preciosa iglesia, nuestras oraciones muchas veces, déjame decirte esto, nuestras oraciones muchas veces pueden ser vanas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos delante del Señor, como dice el Señor a través del apóstol Santiago, allá en el capítulo 4, verso 1 y 2, oramos algo que no existe para el Señor. Entonces, una vez más, ya el Señor nos lo está diciendo y tengo que recordarlo una y otra vez. ¿Qué es lo único que existe para Dios? Su Hijo Jesucristo. Mateo 3:17 y Mateo 17:5. O sea, en el corazón del Padre lo único que tiene peso es su Hijo. Muy bien. Entonces te decía que muchas veces cuando nos presentamos delante de Dios, hacemos una serie de oraciones que son vanas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos algo que no existe para Dios, el Señor dijo a través de Santiago en el capítulo 4, verso 1 al 3, recuérdate, parafraseándote todo esto, si dice, pedís y no recibís, dice, porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Y recuerda que te dije que cuando los ojos del Señor, los ojos del Espíritu se abren, se van cambiando los mí por los su. Y el Señor empieza a hacer algo glorioso
al interior de cada una de nuestras vidas y de nuestros corazones. Escúchame, iglesia, puede que esto suene muy duro muchas veces, pero Dios solamente está comprometido. Escúchame esto. Dios solamente está comprometido en la prosperidad y multiplicación de su Hijo Jesucristo al interior de tu corazón y de mi corazón. Solamente, quiero volvértelo a decir, Dios solamente está comprometido en la prosperidad y multiplicación de su Hijo. Escúchame porque lo repetí para ser claro. Prosperidad y multiplicación ¿de quién? De su Hijo en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, lo demás nos ha sido dado para administrarlo, solamente para administrarlo, ¿sí? Es eso. Entonces, muy bien, iglesia. Cuando los ojos del entendimiento se abren, producto de haberlo oído a Él, ¿qué es lo que muere en una vida? Va muriendo la ignorancia y va muriendo la imaginación. Entonces nosotros imaginamos algo, ¿hasta cuándo? Hasta que lo logramos ver. Escúchame esto. ¿Hasta cuándo dura la imaginación en una vida, en la mente de los seres humanos? Hasta cuando logramos ver algo. ¿Te acuerdas ese momento allá? Quiero que me acompañes a Marcos capítulo número 8. En Marcos capítulo número 8, versículo número 24. ¿Te acuerdas allí cuando... Quiero que me acompañes para que veamos esto tan especial del corazón del Señor? Cuando el Señor sana a un ciego allá en Betsaida. Entonces dice en el verso 22 del capítulo 8 de Marcos, dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo, dice, en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles. Es lo que está diciendo el Señor, pero los veo que andan. O sea, en ese primer toque, por decirlo de alguna manera, Él se está así maquinando. Pero mira lo que dice el versículo 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando a una persona se le están abriendo los ojos del entendimiento, producto de haber estado escuchando al Señor en comunión íntima con Dios, comunión íntima con el Señor, cuando lo oigo, se abren los ojos del entendimiento. Y cuando se abren los ojos del entendimiento, va desapareciendo, ¿sí? Recuerda, la ignorancia, y va desapareciendo mi imaginación. Entonces te estaba diciendo que cuando nos imaginamos algo, o sea, más bien nos imaginamos algo hasta que nosotros lo vemos. Lo que me imagino es superado por lo que veo. Una vez más, lo que me imagino es superado por lo que yo estoy viendo. Ahora, cuando se trata del Señor, Dios quiere que ya nosotros no nos imaginemos cosas de Él. Pero ¿cómo es superado nuestra imaginación? Cuando nosotros lo vemos, cuando nosotros lo contemplamos, como dijo el Señor en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Es decir, entre más lo contemplamos, más vamos siendo transformados cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros más lo estamos viendo y contemplando, más va desapareciendo de nosotros la imaginación que podamos tener referente a las cosas espirituales. Y déjame decirte que durante mucho tiempo, durante muchos años, creo y considero que mucha gente en el pueblo de Dios ha venido caminando no con revelación de lo alto, sino con imaginación. Y este mundo que el Señor nos otorga y nos plantea a nosotros, no lo puedo caminar,
ni desarrollar por mi imaginación. El mundo del espíritu se maneja a través del espíritu. Pablo lo dijo, o el Señor a través de Pablo, allá en la carta a los Corintios, en la primera, en el capítulo 2, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces escúchame, por favor. Cuando se cae lo que me imagino, lo que se está cayendo es un bastión de las tinieblas. Deja esto grabado en tu corazón porque es fundamental para la fe de Dios en cada una de nuestras vidas. O sea, cuando va cayéndose en nosotros lo que yo me estoy imaginando, producto de lo que estoy viendo y contemplando, que ya el Señor nos lo ha repetido, tiene que ver con Cristo Jesús. Lo que se cae realmente es un bastión de las tinieblas. Entonces, cuando espiritualmente soy una persona que me imagino lo espiritual, lo que tiene que ver con Dios y su eternidad, le estoy dando autoridad a las tinieblas para que gobiernen mi vida. Y mucho cuidado con eso, iglesia hermosa. Cuidado con eso. Dios no nos llamó a nosotros para imaginarnos cosas, ¿cierto? Porque cuando nos imaginamos cosas, por eso es que hablamos así muchas veces tan irresponsablemente. Y no solamente eso, sino que muchas veces caminamos esta vida espiritual irresponsablemente, sin medir las consecuencias. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos en el plano espiritual es imaginarlo. Entonces, por eso hablo de manera irresponsable y por eso me comporto de manera irresponsable frente a acontecimientos y hechos eternos y espirituales. Y creo que esto es lo que le ha causado mucho dolor por años, por milenios y generaciones a nuestro Dios en su corazón. De ver que es un pueblo que solamente referente a lo espiritual son aspectos y cosas que nos imaginamos. Y el Señor nos está diciendo en esta tarde que lo que me imagino es superado por lo que contemplo. Cuando nosotros oímos, los ojos del entendimiento se nos van a abrir a nosotros. Y cuando los ojos del entendimiento se abren, entonces la imaginación, que es un bastión de las tinieblas, se viene totalmente al piso, se viene totalmente abajo. Preciosa iglesia del Señor. Quiero que veamos esto en Juan capítulo número 9, para que veamos algo que estaba sucediendo allí con aquel ciego de nacimiento, que yo sé que tú conoces esta historia. Juan capítulo 9, versículo número 35 al 41, por favor, para hacerte entender esto que el Señor nos ha venido hablando durante todo este tiempo. Entonces, cuando nosotros espiritualmente me imagino las cosas, ¿sí? Entonces lo que hace es que le doy autoridad ¿a qué? A la oscuridad, a las tinieblas, para que vengan a mi mente y a mi corazón. Miremos en Juan capítulo 9 un poco esto, verso 35 al 41. Ustedes ya saben de este ciego de nacimiento, ya conocen todo. El contexto que les voy a leer es cuando a ese joven que ya estaba viendo, ya había recibido el milagro del Señor, por el Señor, ahora lo sacan de la sinagoga. Verso 35 dice: y oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Bendita la palabra del Señor. Imagínate estas afirmaciones de los labios de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ayer estábamos viendo, no hay un error más grande y un peligro más grande en lo espiritual que decir que Dios me habló cuando Dios nunca me habló nada, me lo imaginé. Que oí al Señor cuando Dios nunca lo hizo, fue algo que me imaginé. No, fue que Dios vino a mi corazón, Dios me habló, Dios me reveló, pero fue algo que me imaginé. Entonces no hay un peligro y un error más grande cuando yo digo que estoy viendo al Señor, pero en la práctica nunca lo vi. Y por eso lo que le hablaba de cosas irresponsables, muchas veces en la práctica
espiritualmente hablando. ¿Sí? No somos un reto, no somos un testimonio de vida, porque no tenemos muchas veces cosas muy claras referente a esto, pero gloria a Dios que esta tarde el Señor nos está dando luz y entendimiento por su palabra al interior de nuestras vidas y de nuestros corazones, preciosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo extraordinario del corazón del Señor. ¿Sí? Entonces, quiero que vayamos nuevamente a Colosenses capítulo 2, que es donde iniciamos hoy nuestra transmisión, para que sigamos viendo cosas interesantes del corazón del Señor. Muy bien, otro aspecto, cuando Dios nos abre a nosotros los ojos del entendimiento, a esto es lo que se le llama realmente liberación. Una vez más, cuando se nos abren los ojos del entendimiento, a eso es lo que teológicamente hablando y espiritualmente hablando se le conoce como liberación. Entonces recuerda lo que el Señor dijo, Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en el verso 36 de Juan 8 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces yo no puedo decir que estoy conociendo al Señor si yo no lo estoy oyendo, si no lo estoy viendo y si no lo estoy entendiendo. Entonces cuando se abren los ojos del entendimiento, iglesia hermosa del Señor, a esto se le llama liberación. Entre más tú y yo estemos deleitándonos delante de su presencia, entre más contemplemos su hermosura, más libertad nosotros vamos a experimentar. Entonces mire qué tan especial esto del corazón de nuestro Padre eterno en gloria. Nosotros no podemos seguir siendo una generación llena de ruidos, ¿sí? Religiosos. No podemos seguir así. Cuando el evangelio no es predicado claramente, eso es lo que produce ruido y produce sombras. O sea, cuando el evangelio no se predica conforme lo que Dios estableció y conforme Dios lo determinó, entonces eso va a crear en las generaciones, va a crear solamente ruido, cosas religiosas y sombras. Sí, una sombra, me pareció ver algo pero nunca lo vi. Y ruidos, ¿cierto? Ruidos donde no hay mucha claridad. Esto colócalo en el plano espiritual. Así muchas veces durante años el pueblo, la iglesia del Señor fue levantada, donde el evangelio no se expuso claramente, donde no se llevó a la gente a entender lo que ya nos entregaron en Cristo Jesús, lo que ya me otorgaron en Cristo Jesús, la libertad y la dignidad con la cual nos crearon a cada uno de nosotros, preciosa iglesia del Señor. Ahora la pregunta es, ¿estamos preparados nosotros para ver? ¿Estamos preparados? Si se abren mis ojos, ¿qué quiero ver? Si se abren mis oídos, ¿qué quiero ver? Si se abren mis oídos, ¿qué quiero escuchar? Perdón. Si se abre mi corazón, ¿qué quiero entender? Entonces ahora sí va cobrando sentido, Señor, dame entendimiento. Ya no solamente van a ser nuestras apreciaciones, no solamente van a ser, ¿sí?, nuestros mensajes. Ya no solamente es, Señor, ábreme los ojos, ábreme los oídos. Ya tenemos claridad de lo que Dios desea. ¿Listo? Entonces no puedes olvidar esto. Entonces el Señor nos dice en Colosenses 2, para que terminemos, iglesia, verso 1 en adelante, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Dice, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo nunca pudo estar en Colosas por circunstancias, pero la lucha que él dice que él siente precisamente es por eso, iglesia hermosa de Dios. Sí, la lucha que él tiene es que por lo que, como no ha podido ir, el peligro que se corre, o sea, para poder establecer el fundamento que es Cristo, el peligro que se corre, como normalmente fue lo que sucedió en Colosas, que entraron otro tipo de filosofías y de conocimientos allí. Ahora Pablo está diciendo en el versículo 2, o sea, dice, para que sean consolados sus corazones. O sea, yo no pude estar allá para poder consolarles el corazón, pero ¿quién estaba allá?
estaba el Consolador, estaba el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu de Dios vio lo que estaba en el corazón de estas personas y les abrió su oído y pudieron oír. Y como pudieron oír con su oído espiritual, Dios les abrió los ojos del entendimiento. Y esto fue lo que sucedió. Verso 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar, mira, todas las riquezas. ¿De cuánto? De pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Cuál era ese misterio de Dios el Padre y de Cristo? Su iglesia. Y de esto sí que necesitamos nosotros hablar. Y dice el verso 3, en quienes están escondidos, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora déjame decirte algo. Todos esos tesoros son tuyos y son míos. Pero ojo, no son cosas, no es algo. Son los tesoros del pleno entendimiento del Señor. ¿Te das cuenta? No son cosas. En lo eterno yo no pregunto por qué, sino por quién. No lo puedes olvidar. Lo eterno tiene que ser lo más atractivo para nosotros. Cristo tiene que ser lo más maravilloso para cada una de nuestras vidas. Entonces dice en el versículo 4, porque Él quería que esa iglesia fuera llena del pleno entendimiento, ¿sí? Del conocimiento del Señor. Verso 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esto es, mis amados, porque el ruego de Dios de que nuestros ojos se puedan abrir, los ojos de nuestro entendimiento, los oídos, el corazón, para que no vengan palabras erradas, para que no vengan enseñanzas erradas, para que no venga una traza de la palabra conforme las concupiscencias del ser humano. Recuerda que cuando Dios por su Espíritu predica la palabra, la enriquece, la embellece. Entonces esto no lo podemos soltar nosotros. Y dice el Señor en el versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, dice, gozándome y mirando vuestro buen orden. ¿Y qué más? Y la firmeza de ¿quién? De vuestra fe en Cristo. Mire qué tan extraordinario esto, mis amados. O sea que cuando los oídos cuando yo estoy oyendo al Señor, los ojos del entendimiento se abren, el corazón espiritual se abre. ¿Y qué va sucediendo? Se va estableciendo orden y firmeza. Orden en la casa de Dios, firmeza en cada integrante de los que componen la casa del Señor, la iglesia del Señor. Esto es lo que Dios está haciendo este tiempo con todo lo que estamos viendo nosotros en la actualidad. ¿Qué está trayendo Dios a su casa? Orden. ¿Y qué más? Firmeza. Escúchame, si hay un tiempo tan especial como este, ¿sabes por qué? Porque este es un tiempo donde Dios se está dando a conocer, donde su Hijo se está dando a conocer a cada corazón, a cada vida. Pero nosotros necesitamos no imaginarnos cosas, sino tener revelación de Él. Revelación, tener orden y tener firmeza. Dice, de vuestra fe. ¿En quién? En Cristo. Y ya dijimos que la fe es un trasplante de la visión de Dios a nuestro espíritu. Y que solamente tenemos fe cuando, recuérdalo, cuando nosotros vemos lo que solo existe para Dios en su corazón. Y ya el Señor nos dijo que lo único que existe en el corazón para Dios es su Hijo Jesucristo. El Padre no está interesado en nada más en tu vida y en la mía, sino en la vida de Cristo al interior de tu corazón. Solamente Cristo es lo único que le trae complacencia al Padre. No hay nada más, iglesia. No hay nadie más. ¿Te das cuenta? Es Cristo solamente. Cristo es lo único y es el único, escúchame, que le trae alegría al corazón de nuestro Padre eterno, que le trae contentamiento al corazón de nuestro Padre eterno. Es solamente su maravilloso Hijo Jesucristo. Entonces dice, verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Te das cuenta? Entonces, a ver, ¿cómo lo hemos recibido? ¿Por imaginación o por revelación? Si lo he recibido por imaginación, así voy a caminar. ¿Y qué vamos a empezar a hacer? Declaraciones irresponsables.
y vamos a mostrar un testimonio irresponsable. Y por eso es que la gente no quiere saber nada, absolutamente nada de los cristianos. Del Señor sí quieren saber, pero no quieren saber nada del pueblo del Señor. ¿Por qué? Por nuestro mal testimonio. Pero hoy Dios nos está trayendo luz por su palabra. ¿Te das cuenta? A algunos, si alguno oye su voz, si alguno, ¿te das cuenta? No todos tienen oídos para el Señor. Y yo oro para que nosotros formemos parte de esos algunos. Si alguno oye al Señor, si alguno tiene oído, que oiga lo que el Señor está hablando. Entonces dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, esto es lo que el Señor quiere, preciosa iglesia de Dios, en este tiempo. Que nosotros podamos ser duros con los motivos de nuestro corazón. En verdad, estoy teniendo una transformación en mi vida. En verdad, estoy comprendiendo que los ojos del entendimiento se me están abriendo. Y si digo que sí, ¿por qué yo creo eso? Y recuerda, esto es una afirmación de afuera, de que estén viendo en nosotros la vida del Señor Jesucristo. Esto no es porque yo me imagino que es así. Yo me imagino que estoy bien con Dios. ¿Por qué? Porque ya no tomo. Yo me imagino que estoy bien con Dios. ¿Por qué? Porque ya no veo. No, mis amados, la vida en el Espíritu no está basada por imaginación. No está basada por imaginación. Recuerda que la imaginación es un bastión de las tinieblas. Y la imaginación termina cuando vemos quién es el Señor. Como aquel joven ciego de nacimiento. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es Señor para creer? Pues le has visto. El que habla contigo, Él es. Y dijo ese hombre, creo, Señor, y lo adoró. Porque uno no puede adorar a quien uno no ve. Y uno no puede confiar en aquel a quien uno no está conociendo. Y la única manera de conocerlo es oyéndolo a Él. Y cuando lo oigo, los oídos, los ojos del entendimiento se abren y voy a empezar a caminar, ya no por imaginación, sino por la luz de la revelación, de lo que ya está revelado en su palabra. ¿Te das cuenta? Voy a empezar a ser directamente proporcional. Lo que la gente oye de mí, de Dios, ahora todo mi cuerpo lo está viviendo. Cada parte de mi ser lo está experimentando. No es hablar por hablar. Lo que hablo, ya la boca está verbalizando y el cuerpo está en armonía con lo que mi boca está diciendo referente a Cristo, referente a lo eterno, referente a nuestro Señor. Y para esto es que nosotros fuimos creados, preciosa iglesia de Dios, para que nosotros caminemos en esto. Ahora ya entiendes lo de ayer, mirad cómo oís. ¿Te das cuenta ya? Entonces, cuando nosotros miramos cómo oímos, se nos va estableciendo una medida del carácter y del conocimiento del Señor. Y se nos va añadiendo más de Cristo a cada uno de nosotros. Ese mirad cómo oír tiene que ser desde el Espíritu. Si es en mi propia humanidad, entonces me voy a imaginar cosas. ¿Sí? Como mucha gente se imagina cuando lee libros como Ezequiel, cuando lee libros como Daniel y como Apocalipsis. Sí, la gente se imagina, y cuando yo voy a esos libros con mi imaginación, puedo estar viendo es un monstruo. Pero cuando yo voy a esos libros con la revelación que produce el Espíritu de Dios, lo único que estoy viendo no es una panorámica apocalíptica, destructiva solamente, sino la revelación de quién es Jesucristo. Porque si te das cuenta, el libro de revelación de Apocalipsis así inicia: la revelación de nuestro Señor Jesucristo, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y eso tú lo ves en el primer capítulo de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. En el capítulo 2 y 3 es Juan dando una instrucción sobre el orden y la firmeza que necesita estar en lo que se conoce como la iglesia del Señor. Y de esas 7 iglesias, escúchame, en Asia, en el Asia Menor, hay 6 que están en desorden y no están firmes. Y cuando Él logra decodificar, no imaginándose, sino revelado, entonces Él da las características de la iglesia y del pueblo que Dios tanto anhela y desea. Y que después en Apocalipsis 4, el Señor le dice a Juan, Él escucha, dice, sube acá, sube acá.
Y ya va a ser es una iglesia, mis amados, que va a ser es consolada y que va a ser, se va a deleitar y a disfrutar por siempre y para siempre. Pero mientras esté en la tierra, esa iglesia, mientras esté acá en la tierra, va a saber cómo ir, va a entender con el corazón espiritual y va a poder ver con sus ojos espirituales. Y esta es la invitación del Señor para nosotros. No estamos acá solamente para soportar las inclemencias de este sistema infame, perverso y cruel, de los poderosos de esta tierra. No, mis amados, la iglesia siempre ha estado en la tierra con un propósito: manifestar y mostrar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que estamos tú y yo sobre la faz de la tierra. ¿Te das cuenta? Para mostrarlo a Él, para manifestarlo a Él. Ya no imaginarlo, sino una palabra revelada. Y cuando nosotros estamos viendo y contemplando a ese Rey eterno en gloria, lo que nos imaginábamos va siendo cercenado, va siendo quitado al interior de nuestras vidas y de nuestros corazones. Que Dios nos ayude, preciosa iglesia de Dios, a poder estar caminando conforme el destino y el propósito que Dios estableció para cada uno de nosotros. Que cuando nosotros le digamos al Señor: Señor, dame entendimiento, ya tú sepas de qué se trata. Señor, ábreme los ojos, ya tú sabes de qué se trata. Señor, ábreme los oídos, el corazón, ya tú sabes de qué se trata. Cero imaginación y 100% palabra revelada. ¿Y cómo es posible eso? Comunión íntima con el Señor. Comunión íntima con Dios en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Para esto que fuimos creados, para esto es que nosotros fuimos establecidos por el Señor, mis amados hermosos. ¿Te das cuenta? No podemos querer entender el libro de Apocalipsis con las noticias tan pésimas que cada vez vemos y escuchamos, mis amados. Si usted interpreta el Apocalipsis con las noticias, usted se está imaginando un montón de cosas ahí. ¿Te das cuenta? Pero cuando uno va al libro de Apocalipsis con el espíritu correcto de revelación, te darás cuenta lo grande que es nuestro Cristo, lo precioso que es nuestro Señor. Y ya no vamos a estar medrosos porque todo esto se va a acabar, sino que nosotros vamos a estar con deseo, con ánimo pronto de mostrar a Cristo en la tierra, de poder dar un testimonio real de nuestro Rey eterno en gloria. Que nunca se nos olvide el destino y el propósito para el cual Dios nos llamó y nos creó a cada uno de nosotros. Mirad cómo oís, mirad cómo oís. ¿Te das cuenta? El Padre y el Hijo, donde están todos los tesoros del pleno entendimiento, imagínate. Y eso es para tu vida y eso es para la mía. Por eso ya no sigamos imaginándonos cosas en el plano espiritual, sino más bien ir delante de la presencia de Dios y poder tener una iluminación de lo que ya está revelado. Sí, cuando nos imaginamos, vamos a dar un testimonio dudoso y vamos a hacer afirmaciones irresponsables. Pero cuando nosotros tenemos una palabra revelada, te vas a dar cuenta cómo va a ser el testimonio de esa iglesia y te vas a dar cuenta cómo vamos a ser coherentes. Lo que verbaliza nuestra boca con nuestro andar, con nuestra acción. Que Dios nos ayude, preciosa iglesia de Dios, y que esta palabra llegue cabida en nuestros corazones. Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta tarde. En el nombre precioso, maravilloso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu cariño, gracias por tu bondad, por tu fidelidad para nosotros, por este tiempo precioso que nos has dado, Señor. Gracias, Padre. Señor, cómo anhelamos ser de estos que tú nos has venido hablando. Si alguno tiene oído para oír, que oiga. Quisiéramos formar parte, Señor, de esos que tú dices, algunos, Señor. Quisiéramos ser esos algunos que tienen oídos, que tienen ojos y que tienen corazón para ti, Señor. Quisiéramos ser de esos algunos, Señor, que ya no se están imaginando cosas, sino que caminamos en la luz y en el espíritu de la revelación, Señor. Quisiéramos ser de esos algunos, Señor, Dios de los cielos, donde el bastión de las tinieblas, Señor, ha caído, porque ya no estamos caminando por lo que nos imaginamos, sino que ya estamos caminando, Señor, oh Dios eterno, por fe, Señor Dios de la gloria, no por vista, sino por fe. Bendito Padre Celestial. Padre, gracias por tu palabra gloriosa y por tu palabra maravillosa, que haya cabida en cada corazón,
que tú nos ayudes a nosotros y que nos prepares en el corazón para poder caminar como es digno de ti, oh Dios eterno, Señor. Este es el tiempo, Padre, donde tú estás revelando a tu Hijo, donde tú lo estás dando a conocer, Señor. Por eso, Padre, ayúdanos a no imaginarnos, Señor, sino a revelar, Padre, que se ha revelado en nuestras vidas. Por eso, ábrenos el entendimiento, los oídos, los ojos y el corazón, Señor, Padre. Y gracias por lo que nos has hablado en esta tarde, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Iglesia hermosa de Dios, que la paz de Dios inunde su vida, su casa, su hogar, su familia. Que esta palabra llegue a vida a nuestros corazones, que la podamos proteger y que ella se convierta en algo precioso en cada uno de nosotros. Recuerda el orden y la firmeza en la fe de cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Orden y firmeza. Y de esto es lo que el Señor quiere, seguirnos colocando en el corazón. Que tengan un excelente resto de tarde, de noche, en sus casas, con sus familias. Que Dios nos guarde en el corazón. Que Dios nos dé la fuerza y la fortaleza para continuar adelante. Le damos gracias al Señor por cada vida, por cada hogar, por cada familia. Oramos por las personas que necesitan una palabra de fuerza, de fortaleza. Aquellos que están privados y ajenos de la salud, que la palabra del Dios Todopoderoso, que el Espíritu del Dios Todopoderoso obre en los cuerpos, obre en las vidas, para la gloria y honra de nuestro Rey glorioso y sublime. Muchas bendiciones para todos, iglesia hermosa de Dios. Mañana, con la ayuda de nuestro buen Dios, entonces estaremos nuevamente transmitiendo desde las 5 de la tarde. Bendiciones para todos, mucho ánimo adelante de la mano de nuestro Señor. Y qué bueno es saber que ya no andamos imaginándonos, sino bajo el espíritu de revelación. Bendiciones para todos y que tengan una excelente tarde. Bendiciones en Cristo Jesús.